Bueno, más o menos, aquí está. Bien, pues muy buenos días, aquí con el gusto de estar participando en este importante encuentro de gestión cultural, que ya desde el año pasado tenía yo el gusto, las ganas de estar aquí con ustedes por la relevancia que ha ido adquiriendo este evento en cuanto a la construcción de redes y en cuanto a lo que implica el poder tener pues un espacio para dialogar las experiencias que se han trabajado desde distintos ámbitos. Bueno, el tema de la gestión cultural, como todos sabemos, tiene como sus diversas trincheras y el poder tener un lugar para poder platicar sobre la importancia de esto nos parece que es fundamental. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo a la organización el hecho de hacerme la deferencia de poder estar acá primero que nada y segundo, y más importante, bueno, de estar en la mesa que abre y que nos va a permitir dialogar sobre estos temas. La primera mesa, territorio, conocimiento y creatividad, estaremos participando aquí durante los próximos minutos. Pancho Marchiario, que es el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, que bueno, todos lo conocen porque finalmente es de alguna manera quien ha gestionado y ha logrado que esto se pueda desarrollar. Maga Solís Leighton, directora de Cultura de San Antonio de Areco, y Marcos Montecchiari, perdón, mi italiano es muy malo. En México tenemos otro tipo de apellidos que acaban en tl, ahí pronunciamos mejor otra forma de hablar el español, y aquí cada vez que tengo que pronunciar nombres propios en italiano me cuesta un poquito de trabajo la pronunciación. Bien, pues el diálogo que tiene que ver con este asunto y que nos convoca tiene que ver con el asunto de los territorios y de cómo desarrollar el tema de la cultura en estos. Es fundamental poder establecer este tipo de espacios. Voy a platicar brevemente. Yo soy Enrique Glockner de México, del país, de la ciudad de Puebla, y trabajo o contribuyo, colaboro con una organización internacional que se llama CGLU, que viene siendo algo así como la ONU de los municipios. Es la organización que convoca y agrupa al mayor número de municipalidades y ciudades de todo el mundo, que nació en 2004 de la fusión de dos organizaciones, una francesa y una norteamericana, y de esta tradición municipalista o de gobiernos locales surge Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que su acrónimo es espantoso, CGLU, cuesta mucho trabajo pronunciarlo y acordarse sobre todo de él. Ha sido siempre un problema decir CGLU. Sí, hay que hacer un curso especial para aprender a pronunciarlo, pero bueno, esta organización convoca, decía yo, al mayor número de ciudades y gobiernos locales del mundo. Ha trabajado estos últimos años en diversos campos temáticos. Desde su nacimiento en 2004, coincidentemente a los 3 días, esta organización nació en París, a los 3 días en Barcelona nació lo que se conoce como la Agenda 21 de la Cultura, y con ella también nació la Comisión de Cultura, que en esta lógica de hacer comparaciones, si CGLU equivale a la ONU de los municipios, la Comisión de Cultura sería como la UNESCO de los gobiernos locales. Y a partir de aquí se construyó una agenda para que las ciudades tuvieran una manera de implementar y de gestionar estos territorios a partir de la cultura como un elemento primordial. Posteriormente, en 2010, se elevó el debate o el diálogo para pensar que la cultura podía ser el cuarto pilar del desarrollo. ¿Qué significa esto? El desarrollo sostenible, por definición, involucra lo ambiental, lo económico y lo social, y cómo la cultura podía ser el cuarto pilar. Y ya de ahí han surgido una serie de acciones y de diversas herramientas que le ofrece a la ciudad una manera de ver a la cultura. Yo siempre digo que es como una mirada, cómo ver la ciudad de otra forma. La ciudad se ve desde muchas perspectivas, la ciudad está de moda de unos años para acá y la hemos visto con distintas lentes y lo vemos desde nuestras disciplinas, nuestro ejercicio profesional, nuestro trabajo, lo vemos con diversos ojos. Cómo ver ese territorio como el ámbito donde la cultura juega un papel importante.
Hay un programa que se llama Ciudades Piloto, un programa que se llama Cultura 21 Lab y recientemente, el año pasado y una herramienta que ayuda a que los municipios puedan identificar cómo contribuyen a través de la cultura con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa de la ONU, que todos conocemos más o menos y que son 17 objetivos, etcétera. Entonces, ¿cómo contribuimos desde diversos espacios y terrenos a el logro de estos objetivos? Bien, de manera así como rápida, parece que me vienen persiguiendo, pero no soy yo protagonista de esta mesa, simplemente voy a coordinar y quería presentarles o comentarles un poco qué es lo que trabajo y qué es lo que estoy haciendo. Córdoba es ciudad piloto, que ese es un elemento importante también de mencionar. Ciudad piloto son los municipios que han decidido suscribir el tema darle una importancia a la cultura, no solamente en el ámbito de lo que se ejerce desde la gestión cultural, sino poder identificar y conocer cómo la cultura impacta otros 9 campos de acción: cultura y medio ambiente, derechos culturales, cultura y educación, etcétera, que son ámbitos o compromisos que las ciudades adquieren y manejan de manera transversal con otras políticas de gobierno, también llamadas políticas públicas. Entonces, ver cómo las políticas culturales y el quehacer de la cultura influye, por ejemplo, en medio ambiente y cómo el medio ambiente influye en la cultura de los territorios. Entonces, eso también es importante decirlo, que Córdoba desde abril de este año, con un taller de lanzamiento que se hizo, nació o empieza a gestionar este programa de 24 meses que nos va a permitir identificar a la cultura en diversos campos de acción y diversos programas de gobierno y cómo esto va a beneficiar a los ciudadanos, que al final es lo más importante. Si no, el trabajo que hacemos no tendría sentido. Todo esto es para entender y ver cómo podemos impactar a los ciudadanos en sus distintos ámbitos de desarrollo, tanto social como humano. Muy bien, pues ya hablé demasiado. Entonces, nada más era, repito, este colofón un poco para entender y en este sentido, bueno, el diálogo que se va a dar en esta mesa tendrá como marco de referencia, decíamos, el tema de la ciudad, la creatividad y cómo se desarrollan los espacios territoriales a partir de este tema. Bueno, le voy a dar la palabra a Pancho para que nos haga favor de iniciar y dar el colofón de esta charla. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Enrique, compañeros de mesa, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan en este encuentro, el sexto. La verdad es que siempre es un momento importante detenernos a reflexionar, las personas que estamos en gestión cultural, como si fuéramos un conductor de una motocross, va siempre a toda velocidad, tratando de resolver el encuentro que viene, la exposición, la inauguración, el espectáculo de danza, y detrás de ese frenesí muchas veces pierde la oportunidad de una reflexión, de un intercambio de opiniones o de herramientas, y creo que este ámbito es el lugar indicado para eso. Quería contarles que este encuentro, que muy bien ha impulsado en esta edición la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un componente de sustentabilidad muy alto. Hemos intentado que la ecuación de género sea lo más correcta posible. Se ha buscado una reducción del impacto medioambiental que tenga nuestra actividad. Algo de eso ustedes lo van a notar, por ejemplo, en la cantina, que también tiene una característica saludable, una estrategia de comercio justo, un componente de soberanía alimentaria, y de la mano de algunos de estos factores que les menciono ahora, hay muchos otros, y nos parece importante que el componente sustentable no solo esté presente en un encuentro de gestión cultural, sino que también sea una oportunidad de proyección y de contarlo. Por eso me distraigo un minuto del tiempo que me toca, que dicho sea de paso no sé cuánto es, para contárselos, porque creo que son estos los ámbitos en los que tenemos que empezar a construir otro tipo de pensamiento, otro tipo de reflexiones y otro tipo de haceres, donde la sustentabilidad sea un compromiso real que vaya más allá de decirle a los chicos en el auto cuando vamos al cole que no tiren los papelitos, sino que tenemos que empezar a transformar, aunque al principio nos resulte incómodos. Y hoy este encuentro tiene un certificado verde también, si no me equivoco, Pedro, así que se los quería comentar. Y hablando del encuentro, cuya gestión se comparte un año el municipio, un año la universidad, quería denunciar la mala voluntad de parte de Pedro y de la universidad de ponerme a mí a hacer un balance de gestión. Creo que es un momento oportuno para hacer una denuncia pública, porque vamos a caer sin lugar a dudas
en dos catástrofes. O una oportunidad cuantitativa, donde yo voy a empezar a contarle un montón de cosas completamente aburridas y eso los va a conducir a ustedes a toda velocidad hacia un sueño bastante profundo, lo cual va a ser reparador y por ese lado sí va a ser positiva mi ponencia. O por el otro lado, el capítulo más peligroso, que es el emotivo, ¿no? Como planteaba Natalia, ella lo hizo con mucha altura, mucha más de la que podría llegar a tener yo, con lo cual seguramente uno empieza a contar que hizo esta cosa o aquella y terminás ahí llorando como un nene chiquito, así que prefiero que se duerman y no que me vean llorar como un nene chiquito, que son probablemente las dos cosas que van a pasar hoy cuando les cuente un poco sobre algunas cosas de la gestión de la Secretaría de Cultura estos últimos 8 años, empezando tal vez por el encuentro de gestión cultural del año pasado, que tuvo un componente que para mí fue muy significativo, que consistió en la firma de la carta que tenía un nombre muy preciso, que era Habitar la Cultura, Gobiernos Locales, Desarrollo y Convivencia Social, la coyuntura de la gestión cultural en las ciudades. Traía una frase de San Pedro, que es un filósofo español que a mí me gusta mucho, que proponía otro mundo no es posible, otro mundo es seguro, y tenía 5 puntos, ¿no? El primero de los puntos hablaba de la institucionalidad de la cultura, y en un año de renovación de autoridades y de gobiernos y de planes de gobierno, este es un tema que hay que señalar. Hace no mucho tiempo vimos con perplejidad, en mi caso con disgusto, que se había reducido el espacio ministerial que Cultura había tenido en el gobierno nacional, y esa es una señal que en esta carta se suscribía, que tiene que apostar por una institucionalidad cultural importante. Un segundo capítulo de la misma carta hablaba de la legislación cultural, del financiamiento de la cultura y de la importancia de dotar de recursos reales para la gestión cultural, concretos, tal vez mediante algún sistema de coparticipación o de bajada a partir de aspectos impositivos que se generan a nivel nacional o a nivel provincial, para que los municipios cuenten con un recurso que opere como un motor del desarrollo social. Después, un anteúltimo capítulo de esta carta tenía que ver con un sistema cultural argentino integrado, y la última de las cuestiones tenía que ver con la perspectiva de género y con la cultura como cuarto pilar del desarrollo, tal como lo mencionó Enrique. Estos compromisos que se plantearon en el encuentro del año pasado, y donde la universidad, la municipalidad, la OEI y muchas otras organizaciones, entre las que estaba CGLU, conste que lo digo de corrido, pudieron hacer que luego 100 ciudades de la Argentina, entre ellas todas las que tienen más de 200.000 habitantes, lo suscribieran. Esto incluye un abanico partidario, ideológico, de composición de gobierno muy, muy diverso, y luego muchos municipios del interior de nuestra Latinoamérica, vecinos, hermanos, con lo cual yo creo que ahí se sembró una semilla cuyo germen es muy significativo, y aunque no pareciera ser algo destacado en la gestión de gobierno de una ciudad, es uno de los mojones, y aparte viene a cuento porque fue en el encuentro anterior, que más me gusta señalar, porque habla de nuestra capacidad para construir redes, ¿no? Y ese es tal vez uno de los grandes desafíos de la gestión cultural. Nosotros estamos editando una suerte de reflexión sobre los 8 años de gestión, que está articulado a través de unos hitos, y esos hitos están agrupados en unos capítulos. Yo tomé esos capítulos para ordenar un poco la exposición. Cuando me esté excediendo, vos, Enrique, sencillamente abrís fuego con el arma que tenés escondida y con eso me disparás en la sien, y yo voy a entender perfectamente que se acabó mi tiempo y mi vida. El primer capítulo de este espacio de reflexión tiene que ver con el trazado de un mapa. ¿Cómo es el mapa de la administración de la ciudad de Córdoba en materia cultural? Ahí nosotros, un primer bastión, para mí significativo, es la creación de la Secretaría de Cultura. Antes no existía como secretaría, era una dirección general de manera intermitente. La diferencia es, sos un ministerio y podés firmar cheques, convenios y contratos, o no podés firmar cheques, convenios y contratos. Es absolutamente radical, en el sentido de extremo, no se preocupen. Y esa decisión de la creación de la Secretaría de Cultura tuvo también, les quiero contar,
un primer capítulo que fue modificar la carta orgánica del municipio para que haya una secretaría más, o sea, fue una decisión de fondo. Y la segunda que lo acompañó fue la modificación del presupuesto. Nosotros asumimos con un 0,19 de presupuesto del total de la administración municipal. El intendente había suscrito el convenio, al compromiso UNESCO de 1 punto, con lo cual mandó a modificar retroactivamente, tuvo muy buen gusto en eso de no dejar un año de presupuesto, sino que lo mandó a modificar retroactivamente, y el presupuesto del primer año que nos tocó gobernar, 2012, ya tuvo 1 punto. Y hoy tenemos 1,9, con lo cual se ha multiplicado por 10 el recurso destinado a la cultura desde que asumimos a esta parte. También es cierto que cuando asumimos, a través de distintos vericuetos administrativos, con ese poquito de presupuesto ni siquiera se pagaban los sueldos, que se apelaba a otras secretarías, o sea que ahora cubrimos íntegramente la plantilla de los recursos humanos, que son aproximadamente 531 personas las que se desempeñan en la Secretaría de Cultura, a lo largo de 28 equipamientos, que ustedes deben conocer, como el Cabildo, el Teatro Griego, el Cine Club, el Centro Cultural España Córdoba, el General Paz, Alta Córdoba, los museos Tejeda, San Alberto, de la Industria, General Pérez, etcétera, etcétera. Creamos 2 grandes zonas dentro de la Secretaría de Cultura, una articulando al acceso a la cultura como un derecho humano, y a partir de eso hicimos una Dirección General de Cultura y Patrimonios que tiene una dirección de elencos estables, les voy a contar un poco más de los elencos estables, y una dirección de cultura comunitaria, y una segunda dirección que es la Dirección de Cooperación y Desarrollo que lleva Natalia Albanese, que ya la han escuchado. ¿Por qué? Porque entendíamos que siempre había una dicotomía irresuelta en materia de política cultural entre una apuesta más desarrollista, apostando por el afuera, por el mercado, por lo independiente, y un planteo más estatista, donde el Estado tenía la necesidad de resolver las grandes demandas a las que la población exigía, ¿no? que a veces por un tema inclusive social no podían acceder. Entonces, apuntamos a la tensión entre estas 2 políticas, y no a una de las 2 políticas. Esa zona de tensión nos pareció que era uno de los territorios más interesantes para plantear la política cultural, entonces fuimos intentando generar puentes y caminos entre estas 2 perspectivas que parecían antagónicas y que en principio nosotros creemos que no lo han sido tanto, aunque tienen por supuesto sus dificultades. También en el comienzo de la Secretaría de Cultura planteamos la idea de un órgano descentralizado del Estado, el tenebroso Instituto Municipal de Cultura, que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad artística y que nunca llegamos a implementar, y que formó parte de uno de los innumerables errores o caminos poco felices que adoptamos en la administración, y me parece que es una locura hacer un balance de la Secretaría sin reconocer muchos de los pasos que dimos en falso o que no debimos dar, y en este caso seguramente la falta de diálogo, la inexperiencia, un ánimo resolutivo que no tenía en cuenta las demandas latentes en el sector, nos condujo a ese espacio que fue equivocado, la verdad, y que lo llevamos adelante luego de otra manera. Una segunda zona de reflexión tiene que ver con la arquitectura organizacional, o sea, cómo distribuimos los recursos. Cuando asumimos había un elenco estable, que era la Orquesta Municipal de Cuerda, que tenía su capítulo administrativo, y otros elencos que funcionaban como becarios. En total eran 167 trabajadores, muchos no estaban cobrando, otros cobraban cifras muy pequeñas y de forma muy desordenada. Institucionalizamos los elencos y luego incorporamos a estos trabajadores, aproximadamente 167, una gran parte de toda la Secretaría, y además de la incorporación de este personal, reinauguramos el Museo de la Ciudad, compramos por expropiación, presentamos un proyecto e inauguramos el Teatro de la Piojera. Hicimos un 60% de las obras del Teatro Comedia, aunque lamentablemente, y este es un reclamo muy potente de la sociedad que no hemos sabido resolver, no hemos podido inaugurar. Este teatro todavía le falta un 40% más. Invertimos a dinero de hoy unos 300 millones de pesos y faltaron tal vez unos 200 más para que ese teatro quede inaugurado. Una verdadera pena. Reinauguramos el Centro Cultural Alta Córdoba, el Espacio 75, en un modelo de cooperación cultural con un aporte de San Cristóbal Seguros y la red de gestión de gestoras independientes. Reinauguramos el Teatro Griego, adquirimos e inauguramos el Museo Arco de Córdoba, reinauguramos el Museo Tejeda. Y bueno, después hay proyectos más pequeños, ¿no?
como la cabeza de Ana Frank, que nos quedó bastante pequeña. Ese es un chiste para los cordobeses. Debimos volver a hacer esa escultura. Y otras nos salieron un poco confusos, como la restauración del Centro Cultural San Vicente, al que se le incorporaron servicios de centro de participación comunal, y la verdad es que el proceso de negociación entre lo cultural y los servicios públicos ha seguido siendo un poco confuso, complejo, y quedará ahí para que gestiones posteriores terminen de resolverlo. Y después hicimos otras restauraciones en el Museo Iberoamericano de las Artesanías, hoy con acceso sobre calle Belgrano, en la zona del Portal de Güemes, con un trabajo importante con los artesanos. Un tercer punto es el de sustentabilidad. Ahí, a la recuperación del griego y la recuperación del Festival Griego Rock le agregamos un griego mujeres, y ahora vemos con muy buen grado que vamos a poder hacer un griego cuya ecuación de género ya no va a ser la imposición de uno y otro, aunque vamos a sostener, no sé yo, pero vamos a plantear que se sostenga a partir de ordenanzas el griego mujeres como un camino para que crezca, florezca esta zona y esas sensibilidades. Hicimos proyectos como Puente y una zona muy importante de iniciativas que surgieron desde la Dirección de Cultura Comunitaria, como Aprendo con Cultura, Tu Barrio en Escena, Mi Ciudad Canta, los carnavales barriales. Y para mí, de manera muy significativa, lo hicimos desde 2012, excluyentemente por concurso público y abierto, y desde 2014 con un componente de género obligatorio. Y esto se ha trasladado a aquellas ordenanzas que ya se han votado y otras que están pendientes de su tratamiento, con lo cual eso supone un índice de sustentabilidad a veces transparente, no visible, pero muy significativo a la hora de pensar una gestión de gobierno que tiene que ver con el concurso público para todas las iniciativas. También trabajamos un modelo de ecosistemas. Esto ya en la zona más de los emprendimientos creativos. Nos desprendimos de la idea de industrias culturales, somos muy críticos de ese concepto, y nos parecía que en Córdoba industria, con la cadena de valor, con todos sus eslabones, era difícil de encontrar, y sin embargo había muchos emprendimientos, 3, 4, 5 personas, con una ecuación un poco más cooperativista en la distribución de los recursos y de las responsabilidades. Entonces pensamos que teníamos que diseñar herramientas para fomentar los emprendimientos y no las industrias. Con lo cual hicimos mecánicas de fomento, de formación, de capacitación, recursos, fondos perdidos. ¿Qué más hicimos que me estoy olvidando? Foros que se llamaron escenas, donde intercambiábamos opiniones con distintos subsectores. Y nos faltaron, por ejemplo, los ámbitos que tienen que ver con el videojuegos, terminar de entender el área de investigación como un área con un índice de importancia muy, muy alto. Lo empezamos a percibir ya sobre el final de gestión. Un quinto punto, y me acerco al final, Enrique, no tomes el arma, tiene que ver con la idea de valor, y ahí pensamos una estrategia de acupuntura para cada uno de los subsectores, tomando muchas veces proyectos que ya existían. Por ejemplo, la Feria del Libro y el Conocimiento debía ser entendida como un evento sectorial del capítulo lectura y escritura. O sea, en lugar de entender la Feria del Libro como una cosa ornamental, donde vienen personalidades famosas y firman dedicatorias de sus libros y se sacan fotos con los políticos de turno, la Feria del Libro tenía que ser una herramienta que les sirva sobre todo a los autores y a los lectores de Córdoba. Por eso pensamos un proyecto como Barón Visa, que es un stand gratuito para los editores independientes. Por eso pensamos la figura del curador, que era una percepción que teníamos que deletrearle a la gente cuando empezó la Feria del Libro y que se transformó en una característica propia, y el componente del conocimiento en una ciudad que tiene un capítulo universitario muy significativo y que por otro lado va a explorar esta crisis de la industria editorial, buscando las oportunidades detrás de la lectura y de la escritura, sin perder de vista que este elemento totémico que es el libro es el que nos seduce, el que nos atrae, el que nos interpela, pero alrededor de la lectura y la escritura también hay otras fertilidades. También agregamos la tienda creativa, que es una oportunidad de comprar a través de una mecánica de comercio justo en el Cabildo recursos de productores locales, cordobeses. Ahí hay sorpresas, proyectos como el de los despolvilladores, una iniciativa de diseño industrial. Los chicos me comentaron que venden cerca de 6.000 despolvilladores por mes. O sea, ojo con el número que construye la economía creativa, y ojo con los estados que no tienen la oportunidad de incidir con esta acupuntura en esos sectores. Hay que hacerlo.
Y una sexta zona tiene que ver con la oportunidad. A través de la Secretaría de Cultura buscamos siempre pretextos para que la cultura tenga centralidad en la agenda de la ciudad. Así lo hicimos, por ejemplo, con los 30 años de democracia, un foro que duró un año, del que participaron muy variados sectores ideológicos, sindicales, los trabajadores, las universidades. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia. El Festival Mundial del Humor y del Choripán, que empezó en 2013, fue una respuesta a la crisis social que devino cuando la policía se acuarteló en 2012. Ese no reconocimiento del otro nos obligó a pensar proyectos de convergencia y de la mano de esta gastronomía popular y del humor, que es un componente identitario de los cordobeses, salvo en mi caso, que nací sin la posibilidad de hacer reír a la gente, solo cuando me tropiezo, cuando sufro un accidente. El resto de las personas en Córdoba son bastante simpáticas y eso fue un faro que trajo a personas que tenían condiciones sociales muy distintas y hoy se celebra casi como si fuera algo que ha sucedido siempre en la ciudad, pero tuvo que ver con una oportunidad, con un acontecimiento histórico, de la mano de unas ferias del libro que trajeron el arma de instrucción masiva, Luis Pesetti que recorrió las plazas, los debates entre Beatriz Sarlo y Horacio González, de la mano de la curaduría del Toto Smukler, cuando el concepto dual o de grieta que había en la Argentina estaba empezando a entenderse, y junto con eso el Congreso Internacional de la Lengua y, para mí más significativo aún, el Festival de la Palabra, que fue el capítulo local para decirle a toda Iberoamérica que Córdoba también quería estar dentro de este congreso que tenía lugar en su ciudad. Uno de los últimos puntos tiene que ver con los públicos. Ahí pensamos programas como Cines con Estrellas, la Noche de los Museos, en conjunto con la universidad y con la provincia, los talleres de cultura territorial, la red de promotoras y promotores culturales, y más de 120 programas barriales que hemos fondeado en estos años desde la Secretaría. Y por último, el capítulo redes, para mí muy importante, por eso la figura de Karina Frías, que es la articuladora de la Red de Gestión Cultural Pública de la provincia, es un caso emblemático de una secretaría y de una ciudad que buscó enredarse en materia de cultura con Mercociudades, con la Red de Ciudades Patrimonio UNESCO, con por ejemplo, Rosario y Buenos Aires en un programa autopista, por un tema de escala nos parecía también significativo. CGLU, con nuestro carácter de ciudad piloto, es uno de muchos ejemplos de las redes. Bueno, y hasta acá, si se quiere, una especie de pequeño balance a velocidad maratonista mal medicado que quería hacer con ustedes. Pero para que el juicio de la Secretaría o el análisis que se haga de la Secretaría de Cultura tenga un componente, yo les invito a que piensen que cuando nosotros asumimos Instagram, donde todos ustedes están ahora probablemente en lugar de escucharme a mí y lo bien que hacen, era un proyecto emergente, una startup hace 8 años, y WhatsApp prácticamente no existía. Los que se podían dar el lujo se compraban un BlackBerry porque tenía el BlackBerry Messenger y de esta manera estábamos comunicados de forma gratuita, pero no había WhatsApp. O sea, yo le trato de explicar a mis hijos que WhatsApp se inventó un día y que antes no había WhatsApp, y él piensa como que es una cosa mesozoica y que el WhatsApp siempre estuvo. Y imagínense cuánto ha cambiado la gestión, cuánto han cambiado las prácticas culturales en este tiempo y lo difícil que fue diseñar una política con un componente un poco fundacional desde una perspectiva de tensión y a partir de eso acompañar estos cambios tan significativos. Yo, para cerrar con 2 o 3 ideas, a mí me gustan mucho las obras de arte polémicas, ¿no? Y si ustedes visitan el Museo Palacio Ferreira, en la Evita, van a encontrar un cuadro de un pintor que se llama Emilio Petoruti, nació en Buenos Aires, se murió en París. Petoruti fue un cubista, futurista, en una época, la década del 20, en la que esto todavía no estaba tan incorporado. Entonces, aunque ahora nos resulte normal encontrar un cuadro no figurativo, no naturalista, en ese momento era un alarido de mal gusto. Petoruti hizo una exposición en Córdoba, en una galería de arte. En ese momento el gobernador era un señor que se llamaba Ramón J. Cárcano, bastante conservador, súper anticlerical, una figura polémica. De hecho fue quien después impulsó el Parque Crisol, hoy Parque Sarmiento, la fábrica militar de aviones, el propio Museo Carafa, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Cárcano fue a ver esta exposición, él era formado en arte clásico, aunque era abogado,
y le interesó incorporar un elemento no figurativo al patrimonio de la provincia. Entonces le encargó un conjunto de expertos que elijan una obra, idealmente de Petoruti, y que la compren. Entonces eligieron Los Bailarines. Les recomiendo la obra, está muy bien, está en el Palacio Ferreira. Es Sul Solar y Petoruti bailando un tango en Italia, creo que en Florencia, donde los bailarines no se mueven y el piso, soy pésimo describiendo las obras, les estoy haciendo una especie de spoiler pictórico, les pido disculpas, pero el piso pareciera ser el que baila, ¿no? Entonces decidió comprar esta obra a través de este equipo de investigadores, y al día siguiente el tipo se levantó a la mañana, que se estaba tomando mate en la casa, le llega a Los Principios, el periódico que en ese momento era el más importante, lo saca de abajo de la puerta, como si fuera el diario, y en la tapa, Ramón J. Cárcano, snob, dilapilador, es una viuda rica, mientras el pueblo se muere de hambre en la calle, compraste esta obra de Emilio Petoruti. Entonces pidieron la renuncia de Ramón J. Cárcano en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia, y lo que harían literalmente un juicio político por haber comprado esta obra de Petoruti. La verdad es que fue una polémica enorme. En un momento dado, distintos diarios de Buenos Aires, sobre todo La Nación, celebró que Córdoba, que era tan particular y tan vanguardista y que recientemente había tenido la reforma universitaria, unos 8 años antes, haya adquirido obra no figurativa, y se diluyó un poco la atención a partir de esta bendición que medios de Buenos Aires hacían sobre una ciudad no capital. Hoy por hoy, el análisis de aquella decisión de gobierno es diferente, es distinta, con lo cual las particularidades de la administración de la gestión cultural son muchas veces reinterpretadas a la luz del tiempo y del paso de los años. Sí me parece que, para terminar de pensar cómo fue la gestión de la Secretaría de Cultura, Bifo Berardi siempre distingue entre sensitividad y sensibilidad. Un componente es lo sensible y lo otro es lo sensitivo, los sentidos. Yo creo que a todo lo que hicimos lo cargamos mucho de sentido, pero seguramente faltó sensibilidad a la hora de implementarlo. Eso es un ejercicio que tenemos que pensar. Me parece que nos faltó diálogo, que nos faltó capacidad para interactuar con distintos sectores. En todo caso, que a la falta de diálogo la complementamos con un exceso de soberbia, que es una combinación habitual y poco recomendable, pero en todo caso lo hicimos siempre con seriedad, con profesionalismo y con compromiso, que no es poco. Muchas gracias.